Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Michael. Aló. Ok Michael, se puede comunicar por chat. ¿Y Angélica está por ahí? Sí, señor, profe, aquí estoy. Hola Angélica. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Entonces, ¿tú tienes alguna pregunta con taller? Sí, profe, yo tengo dudas realmente. No te lo he enviado porque no desarrollé el punto 330. La Ok, verdad, no, estoy algo no hay problema. confundida con ese punto. Entonces, bueno, ya lo miro y empezamos a trabajar. Listo, profe, muchas gracias. 3:30. Ujú. Entonces, lo voy a leer y ya miro cómo se hace. El techo de una casa consta de una losa de concreto con un K de 3 centímetros de espesor que tiene 15 metros de ancho y 20 metros de largo. Los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre las superficies interior y exterior son 5 y 12 watts sobre metro cuadrado grados centígrados respectivamente. En una noche clara de invierno se informa que el aire ambiente está a 10 grados centígrados en tanto que la temperatura nocturna del cielo es de 100 Kelvin. La casa y la superficie interior de la pared se mantienen a una temperatura constante de 20 grados centígrados. La casa y la superficie interior de la pared. Ajá. La emisividad de las dos superficies del techo de concreto es de 0,9. Si se consideran las transferencias de calor tanto por radiación como por convección, determine la razón de transferencia de calor a través del techo y la temperatura de la superficie interior de este último. Y después dice, si la casa se calienta mediante un hogar en el que se quema gas natural con una eficiencia de 80% y el precio de ese gas es de 1,2 dólares por ahí nos dan la conversión a kilojoules, determina el dinero perdido a través del techo de esa noche durante una pérdida de 14 horas. Bueno, ¿y el resto de problemas ya los hicieron? ¿O solo hay dudas con ese? Sí, profe, yo tengo dudas también con ese es el único que me falta. Yo tampoco lo he entregado porque pues realmente no sabía cómo desarrollarlo. Llegué hasta un punto y ya. Sí. El resto de problemas sí es con resistencias, ¿no? Con el tema que vimos en la clase pasada. Sí, profe. Ok, entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y empezamos a resolver.
Bueno, entonces ese es el esquema del problema, ¿cierto? Entonces, la temperatura del cielo es 100 grados Kelvin. Esa temperatura del cielo es para la radiación, porque el intercambio de calor por radiación, pues en este caso es con el cielo. La temperatura del aire es 10 grados centígrados. Y esa temperatura va a corresponder a la de convección, porque pues el aire le quita calor al techo por convección. Ahí está el área que es 15 por 20, el espesor es de 15 centímetros y la temperatura al interior de la casa es de 20 grados centígrados. Entonces, entonces nos preguntan, bueno, ahí nos dan unos valores y nos preguntan la razón de transferencia de calor a través del techo y la temperatura de la superficie interior de este último, o sea, del techo. ¿Cierto? Entonces nos preguntan la transferencia de calor a través del techo y la temperatura del techo dentro de la casa, o sea, el interior de la casa. Entonces, bueno, ahí tenemos que utilizar las ecuaciones de convección y radiación, ¿cierto? Porque el techo está perdiendo calor mediante esos mecanismos, por convección y por radiación. Entonces simplemente es escribir las ecuaciones y aplicarlas, ¿no? Entonces hagamos eso. Entonces es el problema 330. Tenemos que la pérdida de calor, la transferencia de calor va a ser por convección y por radiación, ¿cierto? Entonces vamos a tener una pérdida de calor por convección y otra pérdida de calor por radiación. Entonces utilicemos las ecuaciones que tenemos, que ya sabemos para la convección. Q punto de convección es la siguiente. H por área superficial por temperatura menos temperatura en el infinito, ¿cierto? Y la de radiación, si ustedes recuerdan, la de radiación, ¿cómo es que es? Es emisividad por área, ¿cierto? Esa área superficial va a ser la misma, emisividad por área, por constante de Boltzmann, por la temperatura a la 4 menos temperatura alrededor a la 4. Esas son las ecuaciones de convección y de radiación. Y entonces podemos mirar qué datos tenemos y bueno, qué podemos hallar en el paso a paso. Entonces veamos que, bueno, sí, ese problema
involucra varios mecanismos de transferencia de calor, pues de hecho involucra todos los mecanismos de transferencia de calor, porque, por ejemplo, al interior hay un intercambio de calor, veamos el enunciado, al interior hay un intercambio de calor con el techo, ¿cierto? El intercambio de calor del interior con el techo es por convección, obviamente. Dice, la casa y las superficies interiores de la pared se mantienen a una temperatura de 20 grados centígrados. Y la emisividad de las dos superficies del techo de concreto es de 0,9. Si se consideran las transferencias de calor tanto por radiación como por convección, determine la razón de transferencia de calor a través del techo y la temperatura de la superficie interior. Entonces, claro, al interior vamos a tener convección y radiación. Dentro del techo tenemos conducción. Y hacia afuera del techo tenemos de nuevo convección y radiación. Entonces se presentan ahí los diferentes mecanismos de transferencia de calor y pues tenemos que tener en cuenta los tres mecanismos. Entonces, podemos definir tres fases, pues podemos definir las diferentes fases y miramos a ver qué nos va quedando. Entonces, primero podemos definir el interior. El interior. En el interior vamos a tener lo siguiente. Q en el interior, Q punto. Pues en el interior la transferencia de calor va a ser por convección y por radiación. Entonces tenemos el H en el interior no la dan, ¿cierto? Llamémoslo H en el interior por el área, por... Siempre se conserva el orden de el orden de las temperaturas, entonces sería temperatura en el cuarto, temperatura en el interior, menos la temperatura, como escribamos, pongámonos de acuerdo con la convección. Entonces, esta es temperatura en el interior y esta es temperatura en el techo, pero en el interior, porque claro, el techo tiene dos temperaturas, una en el interior y otra en el exterior. Entonces, esa es la temperatura del techo en el interior. Esa es la convección en el interior. Más la radiación, que es la emisividad, que es la misma, por el área, que es la misma, por la constante de Boltzmann, por la temperatura, en el interior, ¿cierto? Pero esta está elevada a la 4. El orden de las temperaturas se conserva, vamos del interior hacia el techo, menos la temperatura del techo a la 4. Vean que la radiación en el interior es entre el interior, pues, y el techo, ¿sí? Son las mismas. Listo, entonces miremos qué tenemos. El HI no lo da el problema, ¿cierto? A ver. El HI, ¿dónde está? Sí, nos dice los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre la superficie interior y exterior del techo son 5 y 12 respectivamente. Entonces el HI en el interior es 5 watts sobre metro cuadrado. El área superficial la tenemos, que es el área del techo, es 15 metros por 20 metros. Eso nos da un valor ahí.
La emisividad no le da el problema. En las dos superficies del techo la emisividad es 0,9. Pues la constante de Boltzmann es una constante universal. A ver qué valor tiene. 5,67 por 10 a la menos 8. ¿Sí? 5,67 por 10 a la menos 8. Watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Listo, entonces tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo la temperatura en el interior, pero no tengo la temperatura en el techo. Entonces, bueno, esa temperatura del techo va a quedar pendiente para hallarla, porque justamente esa es una de las cosas que nos pide el problema. La temperatura en el techo no la tenemos, porque el problema justamente nos pide hallar esa temperatura en el techo. Bueno, entonces ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Ahí todavía no la podemos solucionar. Es que ese a la 4 ahí va a generar problemas. Pero bueno, vamos a ver si la podemos solucionar. Recuerden una cosa, para reemplazar los valores en la ecuación de radiación tienen que ser los valores en grados Kelvin, ¿cierto? En convección puede ser en grados centígrados, pero en radiación sí tiene que ser en grados Kelvin. Entonces, bueno, es importante recordar que la temperatura la temperatura en el interior, que es 20 grados centígrados, hay que pasarla a grados Kelvin. Eso es sumarle 273, ¿no? Eso es 20 grados centígrados más 273. Y ahí sí nos quedan grados Kelvin. Es 20 más 273. K. Eso nos queda en K. Y la temperatura, cuando vayamos a reemplazar la temperatura del techo, también la tenemos que pasar a grados Kelvin. Listo. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Ese es el interior. Ahora tenemos que ir hacia el techo. En el techo. Y ver qué pasa en el techo. Obviamente la conducción de calor en el techo es por conducción, ¿cierto? Entonces recordemos la ecuación de conducción. Un punto de conducción es menos K por A por temperatura 2 por el delta de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1 sobre L. Listo. Entonces en el techo tenemos lo siguiente. Entonces en el techo tenemos lo siguiente. El Q punto en el techo. Bueno, aquí ya voy a quitar esta imagen. El Q punto en el techo va a ser, bueno, menos K por A. El K no lo da el problema, ¿cierto? Aquí podemos escribir pues, podemos seguir escribiendo datos. El K no lo da el problema y es 2 watts por metro grado centígrado. El área es la misma, 15 por 20. La temperatura 2 es la temperatura en el exterior del techo. Y la temperatura 1, pues es la temperatura en el interior del techo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí si intercambiamos T1 y T2, nos va a quedar K por A por T1 menos T2 sobre L. ¿Cierto? El signo menos entra e intercambia las temperaturas. Y eso es lo que estoy llamando, bueno, ahí ya tenemos todo, menos lo siguiente. Esto es lo que estoy llamando K por A sobre L. La temperatura 1 es la temperatura en el interior del techo. Y la temperatura 2, llamémosla temperatura en el exterior del techo. Bueno, pero entonces aquí la estamos llamando T techo, ¿no?
Hay que tener cuidado con la notación porque a veces uno puede confundir las diferentes palabras que está utilizando, las diferentes letras, y bueno, eso lleva a una solución errónea del problema. Entonces, esta es temperatura del techo interior menos temperatura del techo en el exterior. Ujú, ujú. Bueno, ahí nos sale otra nueva variable. Y bueno, vamos a ver cómo resulta todo eso. Entonces aquí tenemos, vamos contando las variables. Tenemos que Q punto es variable, va una. T, T del techo en el interior es otra, van dos. Aquí aparece otra nueva T del techo en el exterior, 3, porque esos son datos que no da el problema. A ver. El problema no da las temperaturas en el techo, ¿cierto? Ni la del interior ni la del exterior. De verificar. No. Entonces, bueno, tenemos dos ecuaciones y tres variables. Entonces, bueno, ahí todavía no podemos solucionar las variables porque recuerden que tenemos que tener un número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Entonces, bueno, ya hicimos la ecuación en el interior, ya tenemos la ecuación en el techo. Entonces tenemos que buscar otra ecuación. Y esa ecuación es, pues, la ecuación en el exterior. Entonces vamos al exterior. Y en el exterior, pues, el intercambio de calor se hace también por convección y por radiación. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es. El H en el exterior, el H en el exterior nos lo da el problema. Entonces llamémoslo H en el exterior. Entonces Q punto, de nuevo, otra vez, es Q de convección más Q de radiación. La convección es H en el exterior por el área, que es la misma por, guardamos el orden, el mismo orden de la dirección de las temperaturas. Primero es la temperatura del techo en el exterior menos la temperatura en el infinito, que es la temperatura del aire, ¿cierto? Que es esa de 10 grados centígrados y bueno, esa la tenemos, temperatura del aire. Más el término de transferencia por radiación, que es emisividad por área, eso ya lo tengo por constante de Boltzmann, por temperatura del techo exterior menos la temperatura del cielo. ¿Cierto? Y esa temperatura del cielo sí la tengo. ¿Cómo la llama el problema? Sí, temperatura del cielo. Porque el intercambio de calor, solo que esas temperaturas están elevadas a la 4. Recuerden la ecuación de la radiación. Esas temperaturas están elevadas a la 4. Ese 4 me va a generar un problema ahí. Ya lo estoy viendo, pero bueno. Entonces, bueno, la ecuación que nos queda es esa. Q punto. Aquí podemos quitar esto. Y simplemente escribir Q punto. Ya sabemos que es de convección y de radiación. Q punto, entonces nos queda esa nueva ecuación. Entonces miramos qué tenemos. Este H nos lo da el problema, el A también nos lo da el problema, el T del aire lo tenemos, el T del cielo lo tenemos. Estas tres cosas las tenemos, son constantes.
Y las incógnitas son de temperatura del techo exterior y, bueno, no, de hecho solo es temperatura del techo exterior y Q punto. Pero eso ya las había contado, ¿cierto? Ya las había contado. Entonces, ahora sí tenemos tres ecuaciones. Una, dos y tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas serían Q punto, temperatura del techo interior y temperatura del techo exterior. ¿Cierto? El resto ya son cosas conocidas. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ok? Ahora, el problema es solucionar las incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, escribamos las ecuaciones aquí para mirar a ver si se puede solucionar de una manera sencilla. Reescribir estas ecuaciones es una mamera, pero bueno, hagámoslo. Entonces el sistema de ecuaciones que tengo es el siguiente. Q punto es HI por A por la diferencia de temperatura. HI por A por temperatura en el infinito menos temperatura del techo. Temperatura interior menos temperatura del techo. Más E por A por sigma por temperatura interior a la 4 menos temperatura del techo a la 4. Esa es la ecuación del interior. Voy a escribir la segunda ecuación, que es la ecuación en el techo por conducción. Nos queda acá por A sobre L sobre temperatura del techo interior menos temperatura del techo exterior. Sí. Y esta última que la acabé de hallar, Q punto, es H exterior por A por temperatura del techo exterior menos temperatura del aire más E por A por sigma, temperatura a la 4 del techo exterior menos temperatura del interior, temperatura del techo interior a la 4. Listo. Y señalemos las Profe, incógnitas. la última no sería la temperatura del cielo a la 4. En la última ecuación. Sí, están en la 4. ¿Sí lo No, 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 ve? pero es que sí, pero está la temperatura del techo interior, sería la temperatura del Ah, cielo. sí. Es temperatura del cielo, sí, muchas gracias. Temperatura del cielo. Sí, hay que tener cuidado con eso porque si no queda todo mal. Temperatura del cielo. Entonces, gracias por la anotación, es importante, es muy importante. Entonces, bueno, contemos rápidamente. Tenemos tres ecuaciones, las incógnitas Q punto y las temperaturas del techo. Temperaturas del techo interior y exterior. Esta es la interior, aquí me falta escribir aquí interior también. Temperatura del techo interior. Temperatura del techo interior. Entonces las incógnitas son Q punto, temperatura del techo interior y temperatura del techo exterior. Listo, tenemos tres incógnitas con tres ecuaciones. ¿Sí quedó entendido ese procedimiento? Sí, profe. ¿Hay preguntas ahí? ¿Hasta ahí? No, profe. Él me dijo que No, señor. Listo. Ahora el problema entonces es solucionar ese sistema de ecuaciones. Déjenme pensar un momento a ver cómo lo puedo solucionar.
Temperatura del techo. Temperatura del techo. Temperatura del techo interior. Yo creo que, a ver, ustedes también me pueden hacer sugerencias, a ver. Temperatura del techo interior. Sí, tal vez ustedes se quedaron varados ahí en esa solución. Sí, profe, pues por mi parte yo llegué hasta digamos, hasta el planteamiento de las ecuaciones, pero no supe cómo continuar porque, por ejemplo, tenemos unas temperaturas en centígrados y otras en Kelvin. Entonces, digamos que no supe ahí cómo poder seguir. Porque yo dije, bueno, pues de pronto, no sé, despejo una y la reemplazo en otra ecuación, pero es que igual las unidades no me van a coincidir. Entonces ahí fue donde quedé varado. Sí, no, bueno, lo de las unidades sí se soluciona fácilmente porque usted puede escribir todas las temperaturas en grados Kelvin, por ejemplo. Y Ya. por ejemplo, las H's, porque esas, digamos que no las da el problema en centígrado, no habría ningún inconveniente, digamos, en cambiar esas unidades. No, porque con las H's, como recuerde que las H's están definidas en términos de deltas de temperatura, entonces las H's, la diferencia de temperaturas en grados centígrados es igual a las H's de temperatura en grados Kelvin. Entonces el valor es el mismo, simplemente cambia de grados centígrados a grados Kelvin porque son diferencias. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, ahí estaba confundido, gracias. ¿Sí? Entonces esas H's tienen el mismo valor en grados Kelvin. Pero aquí el problema es que esos potencias a la 4 de la radiación no permite una solución fácil así algebraica de ese sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que hacerlo numéricamente. Déjame pensar un momento y si no, pues lo intentamos solucionar numéricamente. Numéricamente es con algún programa. A ver si hay alguna manera algebraica. Sí, esto hay que solucionarlo numéricamente porque, digamos, no tenemos acceso a una solución, no tenemos acceso a una ecuación
que solucione ecuaciones de grado cuarto. Es que esto es una ecuación de grado cuarto, ¿no? Entonces, a lo máximo que tenemos acceso es a solucionar ecuaciones de grado 2, que es la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, si fuera una ecuación de grado 2, pues con la ecuación cuadrática lo podríamos resolver. Pero estas ecuaciones a la 4, estas ecuaciones a la 4 no se pueden resolver de manera sencilla con una ecuación que resuelve una ecuación de potencia a la grado 4. O sea, seguramente existe, pero pues es una cosa supremamente larga. Entonces yo creo que sí, este problema hay que solucionarlo numéricamente. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguno de ustedes miró alguna solución o de pronto algún solucionario o algo así? ¿O todos están varados ahí? No, nadie. ¿Y Cristian no está conectado? Parece que no. Entonces sí, esto hay que solucionarlo numéricamente. Numéricamente. Ahora, ¿ustedes qué programa utilizan para solucionar ecuaciones? Por lo general, ¿qué programa usan? Gente, o, no, o nunca han utilizado algún programa para solucionar ecuaciones. No, profe, la verdad yo no. Profe, yo tampoco. No conozco ningún programa. Profe, pues yo he solucionado así, por ejemplo, en los que salen en Google, pero no me acuerdo cómo se llaman. En Math Farm, creo. ¿En cuál? No me acuerdo cómo se llama, profe. Creo que es Math Farm o algo así. Ah, Wolfram Alpha, ¿no será? Sí, de pronto, sí. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Eh, hagamos lo siguiente. Yo voy a tratar de solucionar esto ahora. Pues es como un programa, un problema como interesante de solucionar. Obviamente me voy a demorar un tiempo. Y bueno, hagamos un break acá y nos vemos en 15 minutos. A ver si logro solucionar y les digo cómo se soluciona utilizando el programa. ¿Listo? Listo, profe, muchas Vale, gracias. profe, gracias. Bueno, en 15 minutos nos vemos acá.
En clase, sí. Listo, gente. Ya lo solucioné. ¿Ya pasaron los 15 minutos? ¿Están por ahí? Sí, profe, yo estoy, pero la verdad no contabilicé los 15 minutos. ¿El resto está conectado o esperamos un poco? Yo aquí estoy, profe. Ok, Ángel está. Sí, profe, acá estoy. Michael está, sí. ¿Y María? ¿María está por ahí? Bueno, le dicen a María que se conecte. Y bueno, les voy a mostrar la solución. Yo no sé, ¿ustedes conocen ese programa Wolfram Alpha? Ese es un programa que está online. La ventaja es que está online y ustedes no necesitan descargar nada. Ese programa es muy práctico y muy bueno a la hora de resolver tanto ecuaciones diferenciales como ecuaciones algebraicas y pues lo recomiendo bastante. Eh, entonces les voy a compartir pantalla del computador y bueno, miramos más o menos paso a paso a ver cómo se soluciona eso. En efecto, la solución sí es numérica porque a mano eso es imposible de resolver. Esas potencias a las 4 complican mucho el problema, entonces hay que solucionarlo numéricamente. Inclusive, digamos, creo que no hay una solución algebraica cerrada, sino que tiene que ser numérica, con métodos numéricos. Lo bueno es que, digamos, en programas como este que les voy a mostrar, como Wolfram Alpha,
Eso ya utiliza los métodos numéricos que él más sabe. Y bueno, simplemente hay que darle son las ecuaciones. Entonces, aquí les voy a compartir. Entonces deben entrar a esta dirección, wolframalpha.com. Yo lo voy a hacer acá, si quieren ustedes después lo pueden hacer en sus casas. Entonces ya cuando estén en wolframalpha.com les voy a enviar la dirección por el chat para que trabajen en este programa, lo recomiendo mucho. Y bueno, ya aquí, por ejemplo, en Wolfram Alpha lo que ustedes deben hacer es introducir las ecuaciones, pero pues con la notación que maneja el programa. Entonces, para ver la notación que maneja el programa, ustedes pueden ver ejemplos. Por ejemplo, aquí están ejemplos de álgebra. Eso es un problema de álgebra. Y aquí está sistemas de ecuaciones lineales. Lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, no es lineal, pero sí es un sistema de ecuaciones, entonces podemos tomar como ejemplo lo que está escrito ahí. Aquí está, por ejemplo, la ecuación x más y igual a 10 y x menos y igual a 4. Cuando ustedes escriben las ecuaciones así de esa manera, simplemente es utilizar la misma notación de cualquier programa, sabiendo, por ejemplo, que la multiplicación es con asterisco, y ya, separan las ecuaciones por coma y le dicen al programa que la resuelva. Aquí ya la resolvió, entonces, por ejemplo, aquí dice que la solución de estas dos ecuaciones con dos incógnitas son x igual a 7 y y igual a 3. Entonces lo que tenemos nosotros es algo parecido, solo que más complicado. Obviamente, yo lo tengo acá, lo hice ahorita. Y bueno, se los va a mostrar. Y lo que hay que hacer es pues tomar las ecuaciones que teníamos y reemplazar los valores. Recuerden que teníamos tres incógnitas, ¿no? Teníamos Q, entonces aquí lo escribo Q, reemplazo todos los valores que me da el programa. La segunda incógnita, los valores que nos da el problema. La segunda incógnita era temperatura del techo en el interior. A esa temperatura yo le escribí T igual a 1, ¿sí? Esa es la temperatura en el techo interior. Todo esto es la primera ecuación. Vean que, por ejemplo, las temperaturas las pasé a Kelvin. Por eso aquí hay una suma de, por ejemplo, 20 más 273 a la 4. Porque en la ecuación de radiación ustedes la tienen que pasar a Kelvin. Vean que en la ecuación de convección no hay necesidad de pasarlas a Kelvin, porque esas unidades se van a cancelar con las de H. Aquí está en grados centígrados y esos grados centígrados se van a cancelar con los grados centígrados de H. Entonces no hay que pasarla en convección, como vimos desde el primer corte. Las de convección no hay que pasarlas a grados centígrados, pero las de radiación sí hay que pasarlas a grados Kelvin. Entonces, por ejemplo, por eso es que esos 20 grados los pasé a Kelvin, sumando 273 y elevando a la 4. El símbolo de elevar, como en todos los programas, ustedes ya saben, el símbolo potencia es ese sombrerito. Y entonces la temperatura en el interior la escribo como T1. Coma, esa es la primera ecuación. Hasta ahí la primera ecuación. Es la suma de la convección más la radiación. Hasta aquí es convección y todo esto es radiación. Esta es la segunda ecuación. Esta es la segunda ecuación. Acá está la diferencia de temperaturas. Entonces, aquí tengo Q, que es la primera incógnita, T1, que es la temperatura en el interior, y T2, que la llamo la temperatura en el exterior. Y aquí, coma. Hasta aquí es la segunda ecuación. Y a partir de ahí, pues escribo la tercera ecuación, que es muy parecida a la primera ecuación. La temperatura 2, que es la temperatura del techo en el exterior. Y aquí estas temperaturas, hasta aquí va la convección, y toda esta parte es la parte de radiación. Y vean que las temperaturas de nuevo en la parte de radiación están elevadas a la 4.
en grados Kelvin. ¿Sí? Estos 100 grados que son los del cielo, pues ya estaban en grados Kelvin. Entonces, una vez ustedes introducen las tres ecuaciones, pues les da igual. Le da igual el programa. El programa ahí se queda procesando, pensando. Lo bueno es que el programa es online, entonces, pues, es muy bueno que sea online. Aquí él trata de hacer una solución algebraica, pero como les dije, esa solución algebraica no es fácil, o de pronto ni existe. Entonces, mire, el programa, por ejemplo, tampoco puede hacer solución algebraica. Pero entonces el programa intenta hacer soluciones numéricas, que era lo que queríamos. Entonces aquí en esta parte de Real Solutions, él bota dos soluciones numéricas que encontró. Si que la primera tiene negativos, negativos y negativos, pues esa solución la descartamos porque nuestros valores no son nuestros valores no van a ser negativos. Nuestros valores van a ser positivos. Por lo menos el de Q, el de T1 van a ser positivos en grados Kelvin, en grados centígrados. Y la temperatura 2 va a dar negativa en grados centígrados. ¿Ok? Entonces, los valores para Q punto son 37.440 watts. Para la temperatura 1 es 7,27 y para la temperatura 2 es menos 2,08. ¿Ok? Yo verifiqué esta solución con un solucionario que encontré por ahí y los problemas están bien, los valores están bien. Entonces, si comparamos estos valores con los que da un solucionario por ahí, entonces vean, yo encontré los valores. Mire, 37.440, que es el Q punto. 37.440, la temperatura 1 da 7,27, más o menos 7,3 grados centígrados. Y la temperatura 2 da menos 2,08. Temperatura 2, menos 2,1 grados centígrados. Entonces, la solución de nuestro problema es Q punto 37.440 watts, la temperatura en el interior del techo, 7,3 grados centígrados, y la temperatura en el exterior del techo, que es 2,1 grados centígrados. De ahí, entonces, queda solucionado nuestro problema. ¿Ok? ¿Más o menos entendido? ¿O no? Sí, sí, profe. Eso, Sí, entonces, profe, sí, señor. ustedes lo pueden corroborar en su computador. Inclusive, venga, les paso la ecuación, esta ecuación. Este es el sistema de ecuaciones que soluciona el problema. Ustedes pueden corroborar que esos son los datos del problema. Solo que miren la solución aquí en Real Solutions. Ustedes pueden experimentar también con ese programa para sus otras materias. Y ahí les envié el código de las ecuaciones. Como lo deben introducir en Wolfram Alpha y ya, y darle igual. Listo. Entonces, bueno. Ya, pues yo creo que por ahí terminamos por acá. Pues si hay alguna pregunta me la pueden hacer o alguien también me ha comentado algo sobre el proyecto. Pues ustedes ya saben más o menos las fechas, ¿no? Entonces, la próxima clase es el parcial y en esa clase acordamos un horario para que me presenten el proyecto final, el artículo final y ya, en ese horario yo les doy la nota final. ¿Listo? Vale, profe, nosotros sí tenemos una dudita acerca del proyecto, pero entonces ya la hacemos. Bueno, con el resto entonces ya ya terminamos, entonces
pues si quieren se pueden desconectar o si quieren pueden quedarse acá mirando el proyecto de sus compañeros, como quieran. Profe, pues bueno, básicamente la duda que nosotros tenemos, profe, básicamente es si de pronto usted conozca otro, digamos, otro simulador gratuito o algún programa en el cual nosotros podamos hacer la simulación del proyecto. Lo que pasa es que estuve revisando en el que manejamos en clase, pero no encontré así como un ejemplo que se aplique a lo que nosotros queremos hacer. Bueno, pues si quieren entonces muestren, recuérdenme más o menos qué era lo que van a hacer Ay, y profe. ahí miramos a ver si de pronto los puedo guiar con la simulación. Bueno. ¿Me confirma si ve la pantalla, por favor? Sí, ya la Listo. veo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer, bueno, nuestro proyecto trata de la transferencia de calor por absorción de gas con el trietilenglicol. Entonces, bueno, pues digamos que en resumidas cuentas lo que nosotros queremos hacer es calcular la transferencia de calor presente tanto en el contractor del sistema como en el rehervidor de glicol. En el contractor, pues digamos que se va a manejar básicamente la temperatura inicial del gas. Sí, Vamos a manejar en el rehervidor la temperatura del glicol. Y bueno, ya tenemos planteadas, digamos, acá las ecuaciones. Tenemos los coeficientes de convección, pero entonces ahí digamos que tenemos una inquietud. Nosotros lo queremos trabajar, digamos, bajo el método de resistencias térmicas, porque digamos que lo que queremos hacer es hallar como tal en todo el sistema la transferencia de calor. Entonces lo que nosotros vamos a plantear es la resistencia térmica del cilindro, que pues es la geometría del, como tal del equipo, tanto del rehervidor como de la torre pues del contractor, que es la sí. ecuación que tenemos acá planteada. Pero entonces, digamos, si Váyanme en algún señalando momento las ecuaciones para yo ir viendo. Listo. esta es la ecuación, digamos, entonces ya tenemos la resistencia térmica del cilindro. Sí. Ya tenemos acá, digamos, los datos, entonces ahí es donde tengo un poco, pues, de inquietud. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros, para poder determinar los coeficientes de convección, por ejemplo, el coeficiente de convección del glicol, hallamos una tesis de una estudiante de la Universidad de la UIS, en la cual pues ella determinaba el coeficiente de convección tanto del glicol como del agua, que son los que estoy tomando acá. ¿Por qué? Porque realmente no encontré, digamos, como tal, un coeficiente de convección estándar, porque digamos que para poderlo hallar aplicado como tal al sistema que nosotros estamos proponiendo, necesitamos hallar el número de Nusselt, me estaba pidiendo, si no estoy mal es el número de Nusselt, y pues realmente pues ahí es donde me confundí totalmente, porque no sé cómo hallarlo. Entonces digamos que yo tomé estos datos que pues realmente son los que se me asemejan mucho a este programa, digamos, a este proyecto, porque esa tesis estaba, pues, tenía en cuenta también un intercambiador. Entonces, por eso los tomé. Lo mismo el coeficiente de convección del tubo en el exterior y para el coeficiente del agua. La temperatura, perdón, la constante de conductividad térmica, si la tomé de una tabla
que es la conductividad térmica del acero del bajo carbono, que es el material en el cual está fabricado pues tanto el intercambiador como el rehervidor, que es en un tubo Skol 20 con un espesor de 90 milímetros. Entonces ya digamos que tenemos como tal los diámetros, tenemos las longitudes de los intercambiadores, tanto del intercambiador como del rehervidor. Entonces, la primera duda que yo tenía es si nosotros podemos trabajar esos coeficientes de convección o cómo, digamos, podríamos determinar los coeficientes de convección exactos para este problema. Sí. Esa una. Y dos, digamos, para poder simular esa transferencia de calor en el intercambiador y en el rehervidor. Digamos que yo acá también planteé cuando el cilindro pues depende de su radio y pues también poder, digamos, determinar las temperaturas en cualquier punto del intercambiador o del rehervidor, y adicionalmente pues con la ecuación de la condición de calor del cilindro poder, digamos, lo que le digo, determinar en cualquier punto de este, y adicionalmente teniendo, digamos, en cuenta las condiciones de frontera si deseamos, digamos, también hallar la transferencia por este método. Sí, sí, entiendo. Listo, entonces, bueno, los dos intercambios son cilíndricos, ¿cierto? Sí, profe, sí, las dos son geometrías cilíndricas. Pero entonces, listo. Entonces, supongo que hay un fluido al interior, ¿cierto? Ese fluido intercambia calor con el tubo por convección. Correcto. Que Bueno, digamos que el hay una intercambiador sería el gas. Y en el rehervidor ya tenemos el glicol, que ya tenemos tanto la temperatura como del gas como el glicol. Eso, pero entonces, digamos, por ejemplo, analicemos solo un tubo, cualquiera, el del... No sé, digamos el del intercambiador. Sí, eso. Entonces, por dentro pasa un fluido, ¿cierto? En ese caso, el gas o el glicol. El gas. El gas. Entonces, hay un intercambio por convección con el tubo, ¿cierto? Dentro del tubo, por más delgado que sea, hay una conducción de calor hacia afuera, ¿cierto? Ese Sí. afuera, ¿qué es? O sea, ¿qué hay afuera? Aire, porque ya digamos es el exterior. Digamos Entonces, entonces hay dos intercambios por convección. El primero con el gas y el segundo con el aire. con el aire. Entonces, Sí, digamos que realmente necesita dos H's, el H en el interior y en el H en el sí. exterior. Acá tenemos el H del exterior, que es de Sí. 2422 watts metro cuadrado Kelvin. Y Sí. en el interior lo tengo planteado por acá de 2001,644, que fue el experimental. Lo tomé Sí. como el agua porque digamos que el agua va a ser, digamos, como el que me va a generar mayor transferencia, Sí. dado que pues el agua es la que se me va a producir en mayor cantidad en el intercambiador, porque estamos haciendo una deshidratación del gas. Ah, ok. Sí, claro. Entonces lo que va a estar en contacto con el tubo es agua. Correcto. Ok. Y entonces, bueno, pero ahí ya tienen todo, ¿no? Sí, 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 profe, ya tenemos, digamos, con todos los datos. Nos haría falta como plantear ya como tal las ecuaciones, hacerlas, resolverlas y concluir. Pero entonces tenía dudas si podría, digamos, tomar estos coeficientes de convección, dado que pues no, como le indicaba, no tengo el número de Nusselt y no sé cómo hallarlo. Y Sí. digamos que estos coeficientes que encontré son los que más se asemejan como a la aplicación que nosotros le estamos dando. Sí, Tenía sí. como esa duda. Sí, Ah, utiliza ok, perfecto. esos H's. Listo. Y pues no sé si existe algún software o alguna aplicación donde yo pueda simularlo. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el software que nosotros trabajamos permite solo hacer una convección. Y aquí tenemos dos convecciones, ¿no? Sí, Entonces, bueno, el software que tenemos es limitante porque se podría hacer, digamos, la convección de por dentro, pero la convección, pero como le digo, dos convecciones, pero el programa no les deja
O sea, Sí. hasta lo que yo he visto en el momento, no he visto cómo implementar dos convecciones. Ok. Porque yo estoy buscando como simuladores, pero pues todos son pagos, o No sea, pago. todos son licenciados. Entonces, pues Sí. obviamente no. Ah, entonces, Ok. un momento, ¿qué podemos hacer? Mm, Porque bueno, se pueden buscar alternativas, no necesariamente tiene que ser un simulador, sino, bueno, no tiene que ser una simulación, sino, por ejemplo, solucionar la ecuación diferencial. Se puede solucionar la ecuación diferencial con Wolfram o con el programa que quiera, pero también podría utilizar, no sé, Excel o el que usted más maneje y, digamos, hacer unas gráficas con base a esa solución. Sí, porque, digamos, lo que nosotros hacemos a mano es encontrar un valor, un punto, o una temperatura, la temperatura en tal punto, a tal radio. Pero Sí. digamos que una vez uno haya hecho eso, ya puede implementar las ecuaciones en algún programa para graficar, por ejemplo, cómo varía la temperatura en todos los rayos. Hacer una gráfica temperatura contra radio. O hacer una Ok. gráfica... sí, no, el Q punto sí es constante, ¿cierto? No mentiras, el Q punto también varía con el radio. Entonces también se puede hacer una gráfica Q punto contra R a partir de las Ok. soluciones que usted obtenga. Por ejemplo, en esta ecuación de T, cuando usted halle T1 y C2, ya tiene la variación de T contra R. Sería bueno mostrar una gráfica de T contra R. Ok, profe. Espero busco un simulador que yo una vez encontré con Wolfram, a ver si de pronto sirve para implementar algo parecido. ¿Ustedes de casualidad alguna vez han trabajado con matemática? El programa que se llama Matemática. No, profe. Es que este Wolfram Alpha es como la versión online de matemática, solo que pues online tiene sus limitaciones, ¿no? Sí. Matemático. Sí, no, eso, lo que le digo. Entonces, más bien hacer gráficas con las soluciones que encuentren, hacer gráficas en cualquier programa, en el programa que más se les facilite. Inclusive usted también podría plantear la ecuación diferencial en el programa y el programa se la soluciona. Pues con las condiciones, sí, con las condiciones iniciales, con las condiciones de frontera, el programa también le puede solucionar la ecuación diferencial, pero bueno, ustedes ya saben cómo solucionar esa ecuación diferencial, entonces, bueno, tal vez sea mejor hacer las gráficas que resulten de la solución. Ok, profe, vale, muchas gracias. Pues no sé Mira, cómo lo vea, si ve algo para no, corregir sí, o algo. no, está Pues bien. digamos, desde Mira, la última reunión que tuvimos, pues como que replanteamos la idea y pues esto fue lo que obtuvimos. ok, sí, está bien.
Hagan las gráficas, básicamente sería cómo varía la temperatura con el radio y cómo varía Q punto con el radio también. Ok, profe, listo, vale. Muchas gracias. Listo, creo que Q punto les va a dar constante. No estoy seguro, pero creo que Q punto les va a dar constante. Ok, profe. Listo. Listo. Entonces, Vale, profe, muchas gracias. pues también. Pues si no hay más preguntas, terminamos la sesión por aquí. Y nos vemos ya el próximo encuentro para el parcial. Pues el parcial va a ser basado en el taller, yo no les voy a dejar más talleres. Ah, bueno, sí les recomiendo, por ejemplo, que estudien la parte de los ejemplitos del libro, por lo menos, de la parte de resistencias en paralelo y la resistencia en la geometría cilíndrica. Eso es sencillo, eso no es difícil. Y ya, pues el parcial va a ser basado en eso. Yo les escribo un correo contándoles sobre la metodología del parcial. ¿Ok? Porque yo creo que pues este curso como somos poquitos y como tenemos harto tiempo, nos va a dar tal vez la oportunidad de que sea un parcial un poco, digamos, de que ustedes hallen una solución, pero que me la sustenten, digamos, oralmente. Entonces, estoy pensando hacer una metodología por el estilo, pero yo les cuento por correo. Listo, profe. Sí, señor. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos en el próximo encuentro y que estén bien. Chao, profe, buen día.